Lo expulsaron del círculo de Pachita, lo amenazaron desde la presidencia y lo expulsaron de los círculos científicos, ¿no? O sea, que tratándolo, le aplicaron bullying para la época y él me invitó a colaborar con él, ¿no? O sea, no fue algo que yo le pidiera, él me invitó. Y en todo ese tiempo, el Jacobo que yo conocí, pues es distinto a casi todas las historias que yo he escuchado, ¿no? Porque, por ejemplo, muchos colaboradores hablan de que pues era muy irascible, de que era de explosivo de repente, etcétera. A mí nada de eso me tocó, siempre me tocó como otra cara de la moneda. Eso fue en junio, ¿no? Cuando yo regresé y le di a Jacobo la tarjeta, los datos, le di todo lo que me habían mandado, pero cuando le di lo de este personaje, a él le cambió la cara. De hecho, yo le pregunté abiertamente, ¿eres de la CIA? Y el tipo se rió. Dijo, no. O sea, eso es muy vulgar. Más arriba. Me dijo, esto es más fino, esto es más... Es investigación en serio, ¿no? Aquello es muy vulgar. Wow. Ya para decirte que la CIA es vulgar. Ya. Sí, o sea, me dijo, no, aquello es vulgar. O sea, estamos hablando de investigación, ¿no? Ok. Recuerda que puedes disfrutar de este y todos nuestros episodios en Spotify y Apple Podcast. ¿Estás listo para descubrir con nosotros historias fascinantes y sorprendentes que te harán cuestionar tu realidad? Jacobo Greenberg dejó muy en claro que el tiempo y el espacio puede ser controlado por nosotros mismos, por nuestra mente. Esa latiz a los que muchos han llamado la Matrix, por esta serie de películas que salieron en donde nos mostraban esa realidad, puede ser traspasada, puede ser controlada y puede ser entendida por nosotros. Algo que antes de Jacobo no sabíamos siquiera que teníamos un control externo. Pensamos que solo existía Dios, solo existía la energía y solo existíamos nosotros. Él vino a cambiar toda esa forma de pensamiento. Y lo interesante y que para mí es un honor tenerte aquí es que tú fuiste su alumno. Ahora eres quien continuó con su legado, continuó con esos trabajos tan impresionantes, con esas investigaciones tan impresionantes que hacía. Y de verdad es un gusto que estés aquí. José Luis Buenosín, ¿cómo estás, hermano? Gracias por invitarme. La verdad es que, bueno, pues me encanta lo que estás haciendo porque le da seriedad a un tema que la gente en general puede verlo con cierto morbo, claro, o desprestigio, ¿no? Así como dicen, son supercherías. Entonces te metes en serio a indagar, a explorar, a cuestionarte ese tipo de temas que están atrás de la cortina y que incluso algunos dirían que son como para gente con muchos prejuicios, ¿no? Como una superchería. Entonces la verdad es que la forma en que lo has hecho se me hace muy padre de indagar, de explorar, de tratar de darle orden y consistencia y coherencia, ¿no? Entonces, bueno, pues entrémosle al tema. Tú dime por dónde empezamos. No, pues primero un gustazo. Ya ahorita el público, nuestra audiencia, nuestros amigos, pues ya saben de que el programa se va a tratar de temas muy ásperos, de temas muy importantes que no muchos quieren hablar. Así es que, pues vámonos con lo primero, agradeciéndote que estés aquí. Y la pregunta del millón, yo creo que es muy trillada a lo mejor desde cierto punto, pero no, porque hay mucha información en la red, la cual ha tergiversado, ya sea privación de la libertad, ya sea desaparición, ya sea una unión consensual entre sus captores y Jacobo Greenberg. No sabemos, pero tú tienes una idea que has estado investigando por más de 20 años acerca de lo que ha pasado y has encontrado piezas claves en donde nos puedes dar una respuesta más real, ya que tú sí lo conociste, tú sí trabajaste con él. Jacobo Greenberg desapareció, fue desaparecido, él quiso irse. ¿Qué ocurrió con Jacobo en tu realidad? Bueno, lo que voy a decir, yo siempre me digo a mí mismo que es una forma en la que yo me estructuré la historia, quizá para superar este evento traumático, ¿no? Entonces, yo sugiero que lo tomen con mucho cuidado, con mucha cautela. Normalmente la gente con la que yo trabajo en mi comunidad o la gente que viene a mis cursos, yo siempre les digo, mira, no me creas, ponlo a prueba, ¿no? Claro.
Y por ahí diría, bueno, no me crean mucho de esto, denle de vuelta si se les hace sentido. Esto puede darle cierta consistencia y coherencia, ¿no? Lo más importante es, antes que centrarnos en el legado en la desaparición, es muy importante centrarnos en el legado, en su herencia, en lo que dejó más de 55 libros, 57 libros escritos. Sí, es tremendo. Muchos de ellos tenían inicialmente un tinte científico brutal, hablaba de aprendizaje y memoria, hablaba de procesos cerebrales. Y en el momento que él empezó a escribir sobre Pachita, como esta gran sanadora, esta curandera mexicana que alteraba el tiempo y el espacio, cuando él se atrevió a escribir sobre ella, lo expulsaron del círculo de Pachita, lo amenazaron desde la presidencia y lo expulsaron de los círculos científicos, ¿no? O sea, que le aplicaron bullying para la época. Y digo, lo más que consiguió pues, es que lo apoyaba el CONACYT porque manejaba una metodología muy rigurosa, ¿no? Muy rigurosa. Pero entonces sí vale la pena no perder de vista ese contexto y no perder de vista el legado. Pero sí es una pregunta obligada, ¿no? Porque dicen, bueno, ¿qué pasó con Jacobo? Entonces, yo lo conocí en 1990, me entrené con él, yo llegué como Forrest Gump con él, así de, no sabía quién era, no sabía que era famoso, yo tenía ataques de pánico. Y quienes han vivido con ataques de pánico saben que es horrible, que es una sensación de sudoración, de taquicardia, sientes que te va a dar un infarto, sientes una ansiedad galopante, te sudan las manos, sientes que algo horrible va a ocurrir y sientes que te vas a morir. Entonces, de eso te puede pasar a cada ratito, cada 5 minutos. Y bueno, yo viví con eso 2 años y entonces la bronca es que en verdad, si me hubieran dicho embárrate excremento en la cabeza, yo lo habría hecho, ¿no? Y entonces en algún momento otro de mis maestros con el que trabajaba temas corporales me dijo, aprende a meditar y prepárate para morir. Si ese es tu miedo, prepárate para morir, ¿no? Entonces ese mismo día, hablando de las coincidencias, yo encontré en la Facultad de Psicología un letrero que decía clases de meditación, pero así en una escalera, ¿no? Y yo, a ver, ¿qué, cuándo, dónde? Y era ese mismo día, 2 horas después, pues fui, me metí. Había 400 personas metidas en el auditorio de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma en CEU. Donde tenía su... Donde tenía su laboratorio. El auditorio estaba en el edificio B. Ajá. Y el laboratorio, el auditorio estaba en el edificio B, que es donde estaban las aulas. Y el laboratorio del doctor Grimberg estaba en el edificio C, que es donde estaban los laboratorios y la clínica de servicios ecológicos. Entonces, ahí lo conocí. O sea, yo llegué y pues estaban 400 almas ahí metidas. Ya no cabía ni un clavo. Yo me senté en las escaleras del auditorio. Y entonces pues, empezó a enseñarnos un método que cada semana le agregaba un componente. Entonces empezó trabajando con la respiración, luego con la observación del cuerpo y así, ¿no? Cada semana. Esto duró como 8 meses. Entonces lo fui conociendo de a poquito. Cada semana iba menos gente porque pues como te dejaban tarea. Entonces hasta que al final, como a los 4 meses, una cosa así, quedaríamos 20 personas o menos y nos empezó a llevar a su casa de Morelos, ¿no? Y bueno, esto viene a colación pues de cómo lo conocí, pero el punto es que en ese tiempo que yo lo conocí, que empecé a entrenarme en su sistema, empecé a estudiar su sistema. Y bueno, pues ya me harás más preguntas sobre eso, pero el tema es que cuando él desaparece, yo ya colaboraba con él. Él me invitó a colaborar con él, ¿no? O sea, no fue algo que yo le pidiera, él me invitó. Y en todo ese tiempo, el Jacobo que yo conocí, pues es distinto a casi todas las historias que yo he escuchado, ¿no? Porque, por ejemplo, muchos colaboradores hablan de que pues era muy irascible, de que era explosivo de repente, etcétera. A mí nada de eso me tocó, siempre me tocó como otra cara de la moneda. Entonces, cuando ocurre este evento que me invita a colaborar con él en 94, a los pocos días de haber llegado yo con él, él me pedía que contestara parte de su correspondencia con unos formatos que había para pedir artículos. Okay. ¿No? O sea, había una cosa que se llamaba el abstracts, y entonces ahí te aparecían síntesis de muchos artículos. Él decía este y este. Yo le escribía con un formato que ya existía al autor y decía, oye, nos interesa tu artículo original, Y entonces en una de esas revistas encontré algo sobre un congreso que hacían en Colorado, en Denver, cerca de Denver, en una ciudad llamada Boulder. Entonces llegando, le dije, oye, yo quiero ir a esto, era un encuentro entre sanadores y científicos. Y en esa época los científicos más connotados no podían hablar de la conciencia ni de temas espirituales. Entonces, total, yo le dije, oye, a mí me interesa ir ahí.
Eso fue en enero, febrero. Y en junio me dice, oye, ¿te acuerdas de aquello que me pediste hace meses? Sí, pues es un lunes, me dice, ¿no? El viernes, es este viernes. Y yo tenía dinero para un boleto de avión porque me iba a ir a Sedona me iba a ir a Estados Unidos también, pero a otra ciudad. Y le dije, bueno, ustedes me van a pagar el viaje. Me dijo, no tenemos presupuesto para eso. Dice, pero quiero que vayas, ¿no? Entonces yo, bueno, y dije, yo tengo para el boleto de avión, ¿no? Dijo, no, yo te preocupes, yo pongo lo demás. Ok. Bueno, esa es otra historia, en verdad. Todo eso viene en el libro de Schindler y La puerta de atrás. Pero el tema es que cuando yo fui a ese viaje, que por cierto me dio $500 para ir, que serían $50 de la época, no sé. Sí, sí. El tema es que yo creo que él sí sabía que con su solo nombre iba yo a abrir puertas. Claro. Entonces tampoco me lo dijo. Entonces yo llegué a este lugar, llegué al Congreso, nunca dije que iba de parte de él. Y finalmente pues me dieron una beca, etcétera. Pero al día siguiente, cuando se enteraron que yo iba de parte de él, la historia fue muy complicada porque primero me recibieron así como cuando recibes un refugiado. Después me querían expulsar porque pensaban que yo estaba usurpando las investigaciones del doctor Grinberg y lo respetaban mucho. Y ya cuando se enteraron que él me había mandado, olvídate, todos los días me llevaban a laboratorios, a lugares secretos, a lugares reservados. Y ahí me enteré que en verdad el lugar, con la forma en que lo veían en el extranjero, era una percepción totalmente diferente a México, donde en México le hacían bullying, lo menospreciaban, etcétera, ¿no? Entonces, estando ahí, en alguna de esas tantas reuniones, se me acercó una persona como de blazer azul, así ya, no era traje completo, era un blazer azul, de muy buena calidad, ya sabes, así como medio deportivo. No tenía tipo de científico que normalmente suelen ser como desparpajados y medio hipiosos. No, era así James Bond, haz de cuenta, ¿no? De pañuelito, corbatita, etcétera. Y entonces me empezó a hacer preguntas sobre nuestro laboratorio que era difícil que alguien de afuera supiera. O sea, no había manera, ¿no? Preguntas sobre una investigación que teníamos con delfines, que habíamos tenido que suspender porque en esa época no había electrodos Wi-Fi. Todos los electrodos eran con el cables y pues, un movimiento. Y además como los metes al agua. Claro. Los únicos electrodos de ese tipo Wi-Fi que había eran de una investigación de la Marina de Estados Unidos, donde entrenaban a los delfines a poner minas en submarinos. Estábamos explorando apenas el tema de el último secreto del doctor Grinberg era sobre un rayo láser, con la idea de que tú movieras con un cerebro sincronizado en alta sinergia, que movieras el láser, ¿no? Y entonces, pues este hombre me dijo, o sea, me hizo preguntas muy concretas, me habló del espionaje a través de los sueños que habían estado haciendo ellos a través de algunas de las investigaciones del doctor Grinberg. Los tenían bien controladitos. Bien. No, entonces imagínate el tema de Inception, ¿no? O sea, esto de Leonardo DiCaprio, te espiaban a través de los sueños. Entonces el tema es que cuando me preguntó sobre el láser, yo sí me fui de espaldas y dije, oye, espérame, ¿Tenían cuánto? ¿Un mes, 2 meses trabajando? Un mes, como lo del láser lo empezamos a explorar yo creo que en el mes de mayo. Y él me mandó a mediados de junio a Boulder. Ellos ya sabían. Y ya sabían perfectamente todo. Yo lo primero que pensé fue, nuestro laboratorio está lleno de cámaras. Claro, imagínate la Guerra Fría, etcétera, ¿sí? ¿no? Pero bueno, el laboratorio era tan chiquito y él me lo describió. Me dijo, a ver, su laboratorio ha de ser como de 6x3. Y era tiene de 3 6x3. Y era de tal cual. Me dijo, tienen tantas computadoras, Uf. Entonces, pues yo sí me espanté. Él me calmó con un inglés tranquilo, claro. O sea, mi inglés no era así tan bueno. Me calmó y me dijo, a ver, estamos en el mismo equipo. Queremos ayudar al doctor Grinberg. Allá no lo toman en serio. Aquí tenemos todo. Tenemos equipos, dispositivos, científicos, personal. ¿Qué necesitan? Dinero, presupuesto. Dile que lo vamos a buscar. Y entonces ya yo me calmé ahí. Todo el mundo me había dado artículos y me había dado cosas para el doctor Grinberg. No había USBs como ahora, o sea, lo daban en físico. Y entonces, pues ya todo el mundo me había mandado algún encargo para él. O sea, yo regresé con bonches así como, imagínate en el avión, así con un montón de papeles y demás. Sí, tremendo. Total que eso fue en junio, ¿no?
Cuando yo regresé y le di a Jacobo la tarjeta, los datos, le di todo lo que me habían mandado, pero cuando le di lo de este personaje, a él le cambió la cara. ¿Tú sientes que él sabía que estaba siendo víctima de espionaje? No, pero lo que me dijo este hombre es que él pertenecía a una agencia de investigación militar. Okay. De hecho, yo le pregunté abiertamente, ¿eres de la CIA? Y el tipo se rió. Dijo, no. O sea, eso es muy vulgar. Más arriba. Me dijo, esto es más fino, claro. Es investigación en serio, ¿no? Aquello es muy vulgar. Wow. Ya para decirte que la CIA es vulgar. Ya. Sí, o sea, me dijo, no, aquello es vulgar. O sea, estamos hablando de investigación, ¿no? Ok. Entonces, el tema es que muchos años después, por el documental que sacó Ida Cuellar, el secreto del Dr. Grimberg, que si no lo han visto, pues les recomiendo que lo vean. Ida Cuellar investigó al policía que se había encargado de la investigación del Dr. Grimberg, etcétera. Y la última vez que lo vieron fue en Boulder, en la ciudad donde yo estuve. Ajá. Pero además, este policía decía que habían encontrado registros donde Jacobo Grimberg iba cada mes a Boulder y no llegaba de manera directa. O sea, yo llegué a Denver y de ahí a Boulder. No, Jacobo volaba de México a, ¿qué te gusta? A Los Ángeles, y de Los Ángeles a otra ciudad, y de esa ciudad a cubriendo Denver, huellas. Cubriendo huellas. Y todo eso fue borrado. No había registros de esos vuelos, etcétera. Y luego, pues en la misma documental se habla de cómo intervienen gente de Estados Unidos para parar esta investigación. Entonces, la primera pregunta que yo me hacía es, bueno, ¿a qué vas cada mes a una ciudad si no es a preparar un proyecto? A supervisar. A supervisarlo, ¿no? Si ya estaban en ese tema. Entonces, lo que hay que hacer es poner en contexto aquella situación. En aquella época todavía había espionaje, la Guerra Fría estaba terminando, o había terminado recientemente, pero todavía había espionaje de los dos lados, la Unión Soviética y el tema de Estados Unidos, ¿no? Por eso también la conspiración de la esposa KGB. Esta posible conspiración, el tema es que en Estados Unidos había una agencia de espionaje psíquico, liderada por Russell Tark y otros, ¿no? Y entonces, entre ellos tenían muchos físicos y varios psíquicos. Entre ellos había uno llamado Ingo Swann. Bueno, entonces los rusos tenían, o sea, en espionaje militar, en espionaje psíquico, los rusos iban 20 pasos adelante de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos les costó mucho trabajo echar a andar una agencia de investigación psíquica. Una agencia chiquita que tiene un presupuesto de $20 millones anuales. Los rusos tenían universidades, institutos, o sea, ahí estaban muy adelantados en esa parte, ¿no? Pero el tema es que cada vez que uno de los dos bandos hacía una nueva investigación, el otro sacaba otra igual. Y entonces se tenían muy monitoreados. De hecho, el mejor espía psíquico de los Estados Unidos, que era Ingo Swann, lo eliminaron, lo envenenaron en Las Vegas. Hay por ahí un documental que se llama Los espías del tercer ojo. Y allí describen todo esto. Entonces los rusos presumen cómo se echaron a un psíquico de Estados Unidos que hacía espionaje militar. Y bueno, entonces en ese contexto es donde se llevan a Jacobo. O sea, y aquí yo creo que viene yo lo digo con mucho respeto, pero es bueno, yo veo las cosas de manera operativa. Entonces trato de no meterme en amarillismos, ¿no? Pero claro, lo que vi en ese momento pues fue que, bueno, a lo largo de todos estos años, es que tal vez no necesariamente es que lo hubieran raptado. O sea, si hay estos antecedentes, lo que a mí se me ocurría es que en algún momento él se hubiera ido de común acuerdo para un proyecto que requería una gran envergadura. Tu investigación arroja, y no tu investigación, porque no lo investigaste, lo viviste. Ajá. Te lo dijeron en Boulder cuando dicen que se lo llevan. Hay unos dicen que los hombres de negro, 2 personas de traje negro, obviamente no sabemos si ocurrió o no ocurrió, a lo mejor es una fachada, pero tú lo viste, que fue consensual 6 meses antes de su desaparición. Pudo ser consensual, ¿no? Entonces el tema es que, mira, yo en este momento estoy desarrollando, a lo largo de 30 años he desarrollado esta investigación láser, donde efectivamente vemos que es posible alterar la estructura del espacio y a través de la gravedad, la estructura de la luz. Okay. Entonces, en nuestras investigaciones láser tenemos un dispositivo. Bueno, nuestro primer dispositivo era un láser, 1. Ahora tenemos 6 dispositivos simultáneos. Pero bueno,
un láser que es medido 100 veces por segundo, con 5 dígitos, 4 dígitos decimales. Y entonces te das cuenta que en cierta sincronización del cerebro, el cuerpo y la conciencia, puedes alterar la estructura del espacio, y al alterarla, se está, como si fuera un tejido, se está alterando también la gravedad. Y la gravedad podría desviar, alterar el brillo, aumentar o disminuirlo. Y entonces, cuando yo le pregunté a aquel hombre por qué están tan interesados en nuestro experimento láser, él contestó, bueno, si puedes desviar un láser, puedes desviar un misil. Estamos hablando de una época en la que, pues el tema de los misiles y la guerra de las galaxias de Ronald Reagan, etcétera. Entonces, tenía mucho sentido investigar sobre esto, pero en aquel tiempo, que era parte de mis discusiones con Jacobo, él era mi mentor y de alguna manera había mucha confianza en el tema de poder hablar las cosas como son y decir, a la teoría, a tu metodología le faltan piezas. O sea, yo era analista de sistemas, además de ser psicólogo. O sea, le faltan piezas, le faltan componentes. Si esto fuera un circuito eléctrico, le faltan, no llega de la señal de un lado a otro, le faltan elementos, ¿no? Y entonces, tanto así que, antes de desaparecer, él me dijo, a ver, busca, te dejó una lista de 8 o 9 elementos, tal vez 10, que eran, pues, algunas de las pistas que él sugería que yo siguiera investigando, ¿no? Estaba incompleta la teoría sintérgica. Estaba incompleta, le faltaban elementos para hacer lo que él quería, alterar la estructura del espacio, esta latiz y que esto alterara la luz. Para ello faltaban 22 elementos, fue lo que yo completé en 20 y tantos años de investigación. Y lo que te puedo decir es que, benditas sean las cosas, no sirve para aplicarlo con fines militares. Afortunadamente, si no, pues ya también andarían alrededor de mí, ¿no? Pero el tema es que para poder continuar esa investigación, yo ahora requiero 15 laboratorios en el mundo. Wow. 3 en el hemisferio norte, 3 en el hemisferio sur, 3 en Oriente, 3 en Occidente y 3 en México. Entonces, imagínate que para poder hacer eso, hasta ahorita le hemos invertido una cantidad de dinero y de tiempo, de energía, mucho trabajo a esto en muchos años. Pero si ahorita, para poder hacer eso se requiere un dineral. Claro. Entonces, si de repente aparece alguien y me dice, oye, que te vamos a ayudar con tu investigación, estás en el mejor momento de tu carrera, te ayudamos con esto y te patrocinamos, pero tienes que desaparecer de la escena pública, pues yo me lo pensaría de repente, ¿no? Él, a lo que estamos escuchando, yo siempre lo he hablado en algunos programas, le digo, es que realmente lo que él sabía para su tiempo, obviamente que se volvió una burla para el gremio científico única y exclusivamente por investigar lo espiritual, porque lo espiritual y lo científico pues peleaban y chocaban mucho en esos tiempos. Pero lo que él sabía, las ideas tan revolucionarias que él tenía, pues eran atrayentes para todos. Tú te has visto en estas épocas. Va una segunda pregunta muy interesante, pero tú te has visto en estas épocas amedrentado, sí, acosado. Sí, no, mira, porque yo me muevo fuera del ambiente científico académico. Aquí hay que aclarar 3 cosas, que la ciencia que creemos que es ciencia no es la única ciencia. O sea, lo que vemos en las universidades, estos investigadores que publican en revistas científicas, eso no es la única ciencia y no es una ciencia pura, porque muchos de estos investigadores alteran sus investigaciones para poder recibir bonificaciones y fondos. Claro. La revista Lance, que es una revista de tipo, es la revista más connotada a nivel de medicina y tiene investigaciones científicas de medicina muy, muy importantes. En 2015 salió el editor en jefe a decir, tenemos que reconocer, yo no sé por qué lo hizo, pero a lo mejor curándose en salud, que la mitad de nuestras publicaciones han sido falseadas. Ha habido gente, ha habido por ahí un japonés que publicó 70 y tantos artículos y algunos de esos, más de 70 eran falsos. Wow. Entonces, cuando hablamos de la ciencia, tenemos que ubicar que hay varias ciencias. La ciencia oficial, que es la que vemos en las universidades y que por supuesto velan y cuidan el método científico, pero que no siempre lo hacen hay muchos prejuicios ahí. Es como la Santa Inquisición de la Edad Media ahora. Por ejemplo, hay investigadores como Nassim Haramein que han hecho una investigación muy pura, ahora con muy matemática, y no lo dejan publicar porque no es bien visto por la ciencia oficial.
O sea, a los científicos oficiales, a los científicos de la universidad, de las diferentes universidades, les hace falta recuperar esta frescura, este valor de ver las cosas como son. Si yo llegara con mis investigaciones a una universidad y decir, a ver, quiero que me ayudes a vamos a analizar esto y vamos a destrozarlo, por el simple hecho de no tener las credenciales que ellos esperarían y no tener las publicaciones, ni siquiera se atreverían. Es más, mira, lo quiero decir públicamente. Si hay un grupo de científicos que sean escépticos y que digan, vamos a analizar esto, pero con una mente abierta y con un método puro, sería sensacional. Pero ahora, mucha de la ciencia que hay en institutos y en universidades depende quién patrocina la investigación para ver qué es lo que puedo decir. No es el 100%, pero sí te podría decir que mitad y mitad la cosa cambia, ¿no? Hay otra ciencia extraoficial, la que usan los gobiernos para hacer vacunas, armas, guerras biológicas, armas biológicas, clonaciones. Esa ciencia no pasa por ningún filtro, no tiene ningún tema ético, ni moral, ni nada, y tienen carta abierta y presupuesto abierto. Esa ciencia se rige aparte. Y hay otra ciencia que es como la ciencia alternativa, contestataria. ¿La pseudociencia podríamos llamarle? No, hay otra ciencia que es como la ciencia alternativa y contestataria, que es donde yo me muevo. Okay. ¿No? Y sí, efectivamente hay una pseudociencia, ¿no? Que utiliza un lenguaje científico para justificar con una cosita chiquita todo un concepto, pero que no es consistente, que no tiene validez, que no tiene confiabilidad y que, por supuesto, se presta mucho para el pensamiento mágico, ¿no? O sea, no voy a decir nombres, pero hay muchos expositores americanos que hablan de ciencia y no están haciendo ciencia, están usando aparatitos y esto para justificar ciertas cosas, pero la ciencia tiene un rigor que tiene que ser reproducible, que tiene que ser analizable, o sea, que tiene que pasar por una serie de filtros. Pero el tema es que, por ejemplo, el Jacobo se movía en un nivel que podía pasar por todos los filtros y que de alguna manera, cuando hablaba de alterar la estructura de la realidad, que es lo que tú preguntabas inicialmente, hablaba de alterar, de activar estas cualidades, estas facultades que están ahí dormidas, estas capacidades expandidas. Ahora, ¿cómo lo hacemos de una manera objetiva, sin caer en una falsa, ¿cómo te diré?, en superchería, sin caer buscando una espiritualidad incluso objetiva, ¿no? Diciendo, a ver, ¿cuándo sí es real y cuándo estoy alucinando? Porque puede ser alucinación en algunos casos, pero por ejemplo, o sea, tú vas a una casa enferma, digo, yo que le voy a vender chiles a Clemente Jacks, ¿no? Pero si vas a una casa enferma y vas a ver que hay casas que simplemente están viejas y abandonadas y hay casas que tienen espíritus y que tienen un montón de variables ahí que hasta las puedes medir, ¿no? Claro. ¿No? Sí. Y hay de casas a casas, hay de lugares enfermos a lugares enfermos, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, que te podría dar un dato, ¿no? Yo diría que en Estados Unidos 8 de 10 casas están enfermas y tienen fantasmas, ¿no? ¿Y cómo está este asunto? Pues tienen doble techo en un espacio oscuro arriba que nadie usa, donde no circula el aire. Están hechos sobre una base o sobre un sótano, que también no hay circulación de nada. Y que se presta para cucarachas, ratas y fantasmas, ¿no? Sí, se le llama es energía, todo es energía. Todo es energía, pero energía estancada. Exactamente. Cuando la energía se estanca, esa energía, en vez de tener un flujo normal, empieza a tener un comportamiento diferente al que debe de tener. ¿Qué debe tener? Esa energía debe de suplirse constantemente. Es como un río. Como un río que tiene que estar circulando, ¿no? Se estanca la energía y la propia densidad de la energía cambia. Eso es muy interesante porque hay gente que dice, es que la energía, pues sí la podemos medir con algunos aparatos, pero yo no la siento. A ver, métete a un lugar donde ha estado encerrado, donde no han abierto la puerta por 10 años y tu atmósfera y la atmósfera del lugar va a cambiar completamente a todo lo demás. En temperatura, en densidad, a lo mejor hasta puede causarte algún tipo de sentimiento. Pues mira, literalmente, si todo es información, si la energía es información, va a cambiar la densidad de información. La teoría sintérgica es síntesis más energía. Sí, exacto. Síntesis, hablando de los hemisferios cerebrales, y lo de tergia se refiere a energía, que sería información. Claro, información en pequeños espacios, ¿no? Pues sobre todo que, mira, hay un tema, entre más penetras en el campo cuántico, hay más información, hay más densidad de información.
Esto es como, por ejemplo, la densidad que hay en una bola de plomo. Tú agarras una bola de plomo y pesa mucho más que una barra de unicel. Claro. Que aunque es más grande, aquí hay más densidad de información en el plomo, ¿no? Entonces, lo mismo pasa del otro lado. El tema es que, por ejemplo, en una casa de Estados Unidos tienes esa energía estancada abajo y arriba, y además hacen un ritual cada año llamado Halloween. Claro. O sea, mientras nosotros aquí hacemos una cena por las mismas fechas y llamas a los parientes, y les pones su comida y los recuerdas con cariño, allá es como una invocación de cosas, bueno, la gente se disfraza de cosas terribles, ¿no? De gente muerta, de fantasmas, etcétera. Entonces tienes todas las condiciones para crear un enlace, aunque sea por un momento, entre dos realidades, entre dos universos. Es el único país, José Luis, que por ley tienes que decir que si tu casa está embrujada antes de venderla. Por ejemplo, porque además algo hay, ¿no? Claro. Pero además, curiosamente, pues tienen estos ataques de violencia. O sea, yo he ido a muchas casas de Estados Unidos, incluso iba y trataba como de reparar o de explorarlas. Y te puedo decir que, por ejemplo, es muy común encontrar en muchas de estas casas bayonetas o armas de gente que fue a una guerra, que se meten en varias de repente, desde Vietnam para acá. Sí, no, es tremendo. Y que las tienen ahí porque fue el arma que usaba el hijo antes de que lo mataran, ¿no? Entonces, sí es muy curioso que si todo es información, esta información tiene una connotación emocional, espiritual y de tiempo-espacio, ¿no? Entonces es muy común que de repente esta gente que hace, que se sale a disparar con un arma contra mucha gente en una escuela, cuando los han entrevistado algunos de ellos dicen es que no sé de dónde salió. O sea, es como si de repente algo se me hubiera metido. Un alter ego, un trance. Algo, ¿no? Entonces, pensando en eso, el tema de Jacobo es que se puso a investigar desde bases muy consistentes cómo es que nuestro cerebro puede alterar la realidad o crear otras realidades o conectar con otras realidades, como lo hacen, por ejemplo, los curanderos, los sanadores mexicanos o tradicionales en toda Mesoamérica, que de alguna manera han hecho esto por cientos de años. Pero una gente que se mete una droga también entra a otro estado de conciencia, ¿no? Y no hablo precisamente de la ayahuasca o el peyote. Una gente que se mete cocaína, que se mete, ¿cómo se llama esto nuevo? Bueno, fentanilo. ¿Cómo se llama? Fentanilo y eso crea otras realidades y mira, no necesariamente sabe perfectamente y no necesariamente son constructivas, ¿no? Entonces, el tema aquí es que son temas delicados. Por ejemplo, Jacobo exploraba lo de la visión extraocular. Eso me volvió loco. Ahora lo están retomando, ¿no? Pero una de las cosas las que él ya no le dio tanto vuelo es porque si no hay además una preparación interna, una preparación psicológica o espiritual, pues la gente cuando penetra otras realidades puede ver cosas también que no son tan buenas, ¿no? Que no son tan agradables. Y si no sabes cómo manejarlas, si no tienes la estabilidad, entonces te puede alterar un poco. Porque vas a encontrar un poquito de aquello que resuena contigo, ¿no? Y a veces no todos tenemos una estabilidad emocional. Quiero ir directamente a tu trabajo, pero no sin antes preguntarte. Te dije que te iba a hacer una pregunta fuerte. Toda esta ideología que deja Jacobo Greenberg en muchísimas toneladas de investigación, porque antes, como tú bien lo decías, pues no podías guardar la información como la podemos guardar ahora. En un almacenamiento digital. Todo este mundo de investigación, tú lo continuaste. Hay gente que no sabiendo o antes de tener tú ya tu última presentación y decirle al mundo, yo estoy investigando esto, espérame tantito, yo no estoy robándome el trabajo de nadie, no soy un oportunista que está han salido nuevos documentales, han salido nuevas personas que están hablando de Jacobo Greenberg. Se está colgando él de la fama de Jacobo Greenberg. No, tú estuviste antes de su desaparición, te dejó una tarea de 8, 10 preceptos, 10 estatutos allí, 10 dudas que podían llenar esos eslabones que tú habías investigado cuando aterrizaste su teoría al proceso, al sistema. ¿Pudiste llenarlos en estos 20 años? Esa va a ser una de las preguntas. Pero la otra, ustedes dos trabajaron mucho. Tú lo conociste meditando. Sí. Tú trabajaste con él 4 años. Fuiste de su círculo más cercano.
conociste a su esposa, la persona que muchos dicen haber sido una agente de la KGB. Ahorita también vamos a hablar de eso. Me estás diciendo que tenían una comunicación muy cercana, no solamente física, también sensorial. Bueno, haz de cuenta, yo lo conocí en 1990, me entrené con él a lo largo de 1990, de una manera hambrienta y urgente, porque tenía ataques de pánico. Entonces yo lo que quería era algo que me funcionaba, ¿no? Entonces si no me funcionaba, iba y le preguntaba cómo lo corrijo, qué le muevo. Tú dime, no me paro de cabeza, ¿qué hago, no? Entonces todo 90 practiqué con él, etcétera. Y obviamente le hice muchísimas preguntas en ese tiempo. Luego 91, o sea, practiqué 90, 91, 92, 93, no trabajé con él. O sea, ahí me dediqué a aplicar la metodología con pacientes, que yo empecé a atender pacientes con ataques de pánico, con mucha gente en cárceles, etcétera. Y entonces, bueno, en 94 él me invita a colaborar con él, pero yo ya llego con un bagaje de, a ver, ya apliqué tu teoría, ya apliqué tu metodología, esto sí me funcionó y esto no me funcionó. Entonces, a lo largo de 94, ya me empieza a explicar ya en otros términos. Al doctor Grinberg lo puedes entender en 5 planos. De manera literal, lo que dice en sus libros, y no es tan fácil entenderlo porque él lo escribía de tal manera que también se justificara un poco con CONACYT. Entonces, de manera literal es complejo, de manera metafórica, que está hablando como de una cosa a través de otra, de manera filosófica, de manera operativa, que es saber cómo funciona el sistema, y de manera inspiracional. Entonces, la forma en que yo me conecté con él fue a través de lo operativo. A ver, 1 más 1 es cómo va esto, ¿no? Si colocas las piezas, etcétera. Y de manera inspiracional, él me fue mi inspiración durante 30 años hasta ahora, ¿no? Claro. Durante los primeros 20. Entonces, completar las piezas de su sistema me llevó 20 años, desde el 95 hasta el 2015. O sea, entender y completar el sistema, me tardé 20 años en hacerlo de manera operativa. Entonces, la última vez que yo lo vi, que fue en su casa en Morelos, pues fuimos a meditar allá. Me dio una enseñanza, fue mi primera enseñanza de las enseñanzas secretas tibetanas. Me dijo, mira, y hicimos una lista, ve anotando casi, ¿no? Entonces, tienes que investigar el año que entra a estas enseñanzas secretas y tienes que buscar a este maestro. Particularmente me habló de Namkhai Norbu, que era un maestro muy connotado, y ten mucho cuidado con los monjes del Yundrum Bon. Pero era así más o menos como estoy diciendo. Y yo así, ¿cómo que tengo mucho cuidado? ¿Por qué no? Pues porque son chamanes, ¿no? Y tienen muy mala fama. Yo, a ver, pero espérame, tú investigas chamanes, ¿no? O sea, sí, pero es que estos tienen, o sea... Entonces entramos en una pequeña discusión de por qué sí, por qué no. Pero cuando me di cuenta, me estaba diciendo, tienes que hacer esto. Tareas. Tareas. Yo dije, bueno, pero espérame. Yo pensé, dije, pues son Paco, ahora que regrese de viaje, ¿no? Otro de los temas que me insistió mucho fue, a ver, explora estos temas que tienen que ver con biofeedback y neurofeedback. Wow. Que yo ya había, por él y por la investigación que estábamos haciendo, me entrené durante todo el 94 en biofeedback. Y ahora tenía que entrar a temas de neurofeedback, pero los equipos eran carísimos, ¿no? Entonces, bueno, y ahora explora este aspecto que tiene que ver con este tipo de emociones. O sea, como ese tipo de tareas eran 9, ¿no? 8, 9. Entonces era pa. Y entonces, pues a eso me dediqué después. O sea, yo no sabía si iba a regresar o no, pero para el 95 yo ya me estaba entrenando y para mi buena fortuna ni siquiera tuve que viajar. Los maestros empezaron a venir a México. Ya me estaba entrenando con un maestro del Yundrum Bon. Ya había conocido a Namkhai Norbu, como me mandó él. Namkhai Norbu fue mi maestro 20 años. Wow. Y luego el maestro que empezó a venir a México era Tenzin Wangyal. Pero Tenzin Wangyal estaba traduciendo las enseñanzas como para que las entendieran los occidentales. Entonces, como no me alcanzaba con eso, yo dije, no, me fui directamente a los monasterios a ver a los monjes en su estado original, ¿no? Y entonces, de esos maestros, de esas enseñanzas que él me pidió, pues yo tuve 12 maestros. 9 eran del Bon. Ya no incluía al maestro Tenzin Wangyal, sino directamente monjes. Y 3 eran de tradiciones no Bon, que era el Namkhai Norbu y otros 2 maestros muy connotados. Y entonces me di cuenta que además de estructurar estas enseñanzas con las que me he entrenado por ya 30 años,
había que otras piezas que faltaban, ¿no? Como por ejemplo, empecé a explorar todo el sistema de vectores de un investigador llamado Kurt Lewin, que es un investigador psicólogo que habla de la teoría de fuerzas, de la teoría de campo, etcétera. Y todo lo manejaba con vectores. Entonces yo empecé a ver todo como si fueran vectores, cómo se conecta esto con aquello, esta energía con aquello. Si yo pienso o siento tal cosa, ocurre tal. Entonces, estas capacidades sensoriales que tenemos tienen una explicación. Hay tradiciones como la tradición tibetana o las tradiciones toltecas o las tradiciones huicholes o los yaquis o los mayas que estaban investigando sobre esto y que en un contexto objetivo tú puedes decir, esto se conecta con aquello, esto que hacía Madame Blavatsky, ¿cómo se...? Hay una mujer a principios de siglo, ahorita se metieron, porque sí, ya sé quién te refieres. La que quería comunicarse, ¿no? No me acuerdo cómo. No recuerdo el apellido bien. Blavatsky, Balapsky, una cosa así. Ahorita a ver si. Bueno. Si nos dan el dato, por favor. Entonces, tienes a una gran cantidad de gente haciendo exploraciones metafísicas. Ya en México se decía que en la época del presidente Madero, estamos hablando de 1910, una cosa así, se reunían a hacer sesiones espiritistas y hacer escritura automática, ¿no? Eso no lo sabe mucha gente. Eso es dato que estás dando. Hay mucha gente que yo se los he dicho. ¿Sabían que las sesiones espiritistas eran la moda en México ya antes de los 1900? Es más, en 1800 hay una sesión espiritista que hacen antes de la toma de poder. Creo 1 semana o 2 semanas antes, donde les dicen si van a ganar. O sea, bueno, y eso ha sido siempre. De hecho, hay un libro que salió hace no muchos años que se llama Los brujos del poder. Ajá. Entonces, ¿cómo? Otra vez. O sea, mientras oficialmente descalifica la religión el tema espiritual y que se salga de las religiones, la gente en el poder está apoyándose en chamanes, en santeros, en gente que hace temas espirituales, en logias, en psíquicos, en temas que tienen que ver con, ¿cómo le llaman esto? Cuando tienes clarividencia, etcétera. Y muchas de estas personas que además son súper poderosas, son gente sencilla, no son gente que trae un título de tal o cual universidad, son gente que lo tiene desde niños y que de repente empezó a encontrarle un sentido a estas cualidades y empezó a organizarlo, a estructurarlo, ¿no? Entonces, esto lo ves en la gente que está en el poder o en gente que está en ciertos círculos y que no lo va a reconocer públicamente, pero ahí está. Siguen hasta hoy, ¿eh? Hasta hoy muchos de los artistas que están, yo de buena fuente no voy a quitarle el anonimato a nadie, pero de buena fuente he tenido aquí babalaos que son y sacerdotes que de media farándula y media política. O sea, siempre que haya sido ocultado ante nuestros ojos es una cosa, pero la política, la socialité, todo el tiempo, desde Dalí, Salvador Dalí, o sea, el Montparnasse, Mercedes Varo. Claro, o sea, sí, todos llevaron sesiones porque fue la moda por más de 100 años. Bueno, ¿cuántos pintores, poetas, etcétera, no hemos visto que dejan evidenciar esta espiritualidad? Claro. Pero ahora, ese es el punto. Por ejemplo, gracias a programas como el tuyo, vemos que el tema de la espiritualidad y la energía tiene un contexto en la vida cotidiana y tiene un valor muy importante. Por ejemplo, en México se sabe ahora que el 77% de la población es católica. El 80% ya ha ido bajando, ¿no? 80% de la población es católica. Pero de ese 80%, que estamos hablando de, ¿qué te gusta? ¿100 millones de personas? 90 millones de personas, bueno. Pero tranquilamente. De ese porcentaje, por lo menos el 70%, estamos hablando de por lo menos 70 millones, 80 millones de personas en México creen en la Virgen de Guadalupe y tienen una conexión, gente de todos los niveles económicos, de todos los niveles culturales, desde la gente que apenas sí tiene primaria y secundaria, hasta la gente que tiene un doctorado y un postdoctorado, son dueños de industria, etcétera. Hay gente que tiene una conexión con la Virgen de Guadalupe muy profunda, muy íntima, y que no sale de su casa si no se persignan o si no le piden, protégeme, guíame, dame inspiración.
ese tipo de espiritualidad tan profunda, tan arraigada en nuestra cultura, no le pide permiso a nadie. Y que de repente la gente dice, bueno, ¿será que es real? Ahora la gente se lo cuestiona, ¿no? ¿Será que es real o me lo estoy fumando? Pues sea lo que sea, le da sentido a su vida. Se canoniza. Y además le da coherencia. O sea, aunque no estuviera avalado por la iglesia, que qué bueno que sí lo está, pero aunque no lo estuviera, de todas maneras lo harían. ¿Por qué? Porque le da un sentido de coherencia. Y cuando tú ves una imagen de la Virgen en una casa, del tipo que sea, puedes saber que hay alguien diciendo ahí, por favor, Virgencita, cuida mi casa, cuida a todos los que estamos aquí, cuida que vayamos y que regresemos. Y que cuando tú puedes ver ese tipo de cosas, dices, la gente que tiene una conexión espiritual, como tú lo quieras ver, la gente que hace oración, tiene mucho más posibilidades de tener a través de esa esperanza un sentido de protección y de certeza con la vida que la gente que no cree en nada. No importa lo que digan, si son supercherías, lo importante es que tiene una función en su vida cotidiana, tiene una función a la hora de que comes, a la hora que proteges tu casa. No es lo mismo, no se siente igual una casa encomendada a una conciencia de ese calibre que una casa pues a la que no tiene ninguna conexión con una casa atea. Una casa atea. Entonces, cuando tienes a una persona en el hospital, ¿no? Se sabe ahora que hay un porcentaje muy importante de personas que sanan más rápido cuando hay alguien que está orando por ellos. Y hay estudios sobre el tema. Hay personas que dicen, es que la religión es un placebo. O sea, pedirle a Dios es un placebo porque a ti te pueden dar una pastilla y te dicen, esta pastilla te va a curar. Y por el simple hecho del poder mental que le das a esa pastilla que te están diciendo que te va a curar, te curas. Y al último te dicen que era una pastilla de azúcar. Están poniendo también en ese contexto a la religión. La religión por muchos años nos dijeron que había un Dios que nos cuidaba, que nos protegía, que estaba arriba de ángeles, que eran también nuestros guardianes, que estaba arriba de querubíes, serafines, pero que si nosotros no seguíamos al pie de la letra ese dogma y esa doctrina y las enseñanzas, pues también estaba el mal, ¿no? Eso también nos ayudó a no crear una anarquía mundial, porque imagínate cómo estaríamos sin un control, sin un dogma. Pero te voy a decir algo. Hay personas que dicen haber visto estas entidades. Ya se sale de un canon normal, de una alucinación que tenemos, ¿no? Que yo creo que de repente, mira, el tema con la ciencia es como la consistencia. Que pueda, si es consistente, si se repite bajo ciertas condiciones, si puede tener esa confiabilidad, o sea, de qué es lo que dice ser y tiene validez, o sea, confiabilidad es que se repite constantemente y validez es que es lo que dice ser y no es azaroso, entonces ya tiene cierto sentido. Yo le digo a la gente que la ciencia, el método científico es como cuando eres niño, vas poniendo a prueba todo. El método científico tiene como 6, 8 pasitos que vale la pena que todo mundo se lo aprenda. Y que donde tienes una pregunta, una hipótesis, y si será o no será, pues vas y lo pones a prueba de diferentes maneras, ¿no? Y si vas viendo que es consistente y cuándo sí funciona y cuándo no, porque hay lo que llaman criterios de inclusión y criterios de exclusión. O sea, cuándo sí está funcionando la cosa, cuándo se presenta el fenómeno y cuándo no. O sea, no es algo que puedas generalizar siempre, sino que hay bajo ciertas condiciones. Vas despejando. ¿No? Vas despejando. Entonces, yo digo a la gente, no les dé miedo, busca algún videíto que diga el método científico y te vas a dar cuenta que lo puedes manejar fácilmente y puedes crear una espiritualidad objetiva. Una espiritualidad que dice, mira, cada vez que yo hago esto, a mí me funciona, ¿no? Y cuando yo pienso en la Virgen, o cuando yo llamo a Cristo, o cuando yo llamo a Jehová, o cuando yo llamo, no importa, a lo mejor la gente que practica los orishas, que tienen otras creencias, o la gente que tiene creencias antes de que llegaran los españoles. Y precolombinas, ¿no? Donde se habla de Ometeo, de Negomoguán y de Moyocoyatzin. Es otra nomenclatura, pero al final están conectados con esa red de la que el doctor Grimberg podría decir ese tejido llamado la latiz, ¿no? Entonces, mucha gente ahora está tratando de encontrar estos vínculos espirituales, científicos, para encontrar un puente entre la ciencia y la espiritualidad, entre la razón y la objetividad. ¿Cuándo es efecto placebo? Pues cuando es mi sugestión, ¿no? Cuando dices, como dices, te dan una gotita de un dulce de azúcar y tú crees que es medicamento y te cura. Puede ser placebo. También existe el efecto nocebo.
El efecto nocebo es cuando tú crees que algo te va a hacer daño y ¿qué crees? Te hace daño porque tú lo creíste. Claro. Y también existe el efecto Forer, que es una ingenuidad, es una creencia ingenua, ¿no? Que llega alguien y te dice, a ver, por ejemplo, ¿no? Leo tu reloj o veo tus cosas y te digo, a ti te gusta el esoterismo, ¿no? Ay, y seguramente toda tu familia también. Pues ya lo vi. Qué observador y eres, tú de ¿no? repente dices, me dijo algo que nadie sabía. Bueno, entonces, cuando alguien te empieza a dar datos sobre de ti que coinciden y tú le crees, pues le vas a creer todo lo demás. Claro. Entonces, eso así es como operan muchos psíquicos, ¿no? Te dan un dato que sí es cierto y 10 y 9 que no son Cuando ciertos. dices que sí, ya estás ahí. Ya te fregaste. Pero cuando lo pones a prueba y de repente dices, a ver, ¿será esto? O sea, pasa los filtros. ¿Qué es lo que hacen los joyeros? O sea, para saber si algo es oro o no es oro, le echan un poquito de ácido, ¿no? La prueba del ácido, ¿no? Lo lastiman para saber. O lo lastiman para decir si es o no es. Ajá. Entonces, yo creo que sí tenemos que poner a prueba nuestra espiritualidad, pero sobre todo para salir ganando, porque te vas a dar cuenta que es tan consistente. O sea, nosotros investigamos, hacemos investigaciones con un rayo láser. Cuando se altera el rayo, cuando sube el brillo, cuando baja el brillo, hacemos experimentos a distancia, hacemos experimentos hacia al futuro y hacia el pasado, como si fuera un viaje en el tiempo. Y ha sido consistente 7 de 10 veces. O sea, no te digo 10 de 10, pero 7 de 10 es muy alto. Pero lo más importante aquí ya no es el efecto láser o sobre la gravedad o sobre el tiempo o en la oscuridad. Lo impresionante para nosotros es que pareciera que este universo, este vacío que está presente en lo micro, en lo macro, en todo, pareciera tener un grado de conciencia, pareciera comportarse como un proceso cognitivo. Y entonces decimos, esto tiene que ver con lo que la gente entiende como Dios. Y quizás más complejo que lo que pensamos que es como Dios, porque no tiene una forma humana. Claro, lo humanizamos nosotros. Nosotros lo humanizamos, y le ponemos prejuicios humanos, pero pareciera ser una conciencia que opera, que procesa de una manera coherente, consistente, autorregulada. Entonces, a lo mejor es mucho más compleja de lo que hemos imaginado. Y cuando logras conectar con esa fuente, te sales de este espejismo al que llamamos Matrix, de esta narrativa hipnótica, porque todos vivimos en un espejismo de pronto. O sea, si tú hablas de autos, abres tu celular y aparecen casualmente autos y artículos de autos y anuncios de autos. Yo a veces de repente juego con mi celular y de repente quiero comprar un helicóptero, ¿no? Quiero comprar un yate, quiero comprar una montaña y te prometo que me aparecen artículos y anuncios, ¿no? Nos están escuchando, nos están vigilando. Ahora se sabe, ya hay quien lo niegue puede rayar y decir que es un ignorante, pero ya hay estudios que hablan de cómo los celulares pueden ser una fuente de escucha aunque estén apagados. Y antes de eso, José Luis, ¿qué crees que había? La subjetiva y la objetiva, y era nuestra visión, porque le dábamos más conocimiento, o sea, le poníamos más atención a algo que nos empezaba a interesar. Por ejemplo, antes de haber celulares, yo recuerdo que cuando me quería comprar un carro, lo veía en todos lados. Porque allí estaban, allí siempre han estado. Pero le ponías atención. Pero le ponía más atención y entonces empezaba yo a verlos. Bueno, se dice, ya hay cada vez más estudios sobre esto. Obviamente la ciencia oficial no está de acuerdo 100%, pero cada vez hay más y más estudios donde se compara el cosmos con el cerebro humano. Sí, es tremendo. Y hay quienes hablan del cosmos como si fuera una caja de resonancia, como un eco. En un eco, si tú dices hola, se escucha hola, hola, hola. No te dice cómo estás. Sí. Te regresa más de lo mismo. Entonces, obviamente que si tú estás enfocado en un tema importante para ti, la resonancia va a hacer que lo veas más o que lo tengas más presente. Pero además hay estructuras en el cerebro, estructuras en el sistema límbico, estructuras en el cerebro, en la corteza prefrontal, o incluso hay estructuras de las que se ha hablado mucho a nivel popular, como el sistema de activación reticular ascendente. ¿Qué hacen estos sistemas? Filtran la información. El cerebro siempre está filtrando la información por fines de supervivencia. Entonces, tú imagínate que en la época de la recolección, cuando éramos todavía recolectores, había de repente, y todavía hasta la fecha, 2 tipos de hongos, cafecitos, ¿no? Pero unos eran comestibles y otros eran venenosos. Entonces, solo los podías distinguir por una pequeña mancha. Entonces, el cerebro se especializó
en que de inmediato tú te parabas y veías ver así en 2 patadas, mancha, no mancha, ¿no? Entonces cortabas los que no tenían la mancha para saber, para cometer los seguros, ¿no? Y hasta la fecha tenemos procesos de ese tipo. Al cerebro no le gusta el caos, filtra la información todo el tiempo para anticiparse y sobrevivir. Entonces, entre el cerebro, el cosmos, que funciona a lo mejor como un cerebro y que existe esta posibilidad de la resonancia, pues pareciera que sí hay una conversación todo el tiempo. Tú tienes muy consciente la comunicación sensorial. Sí. Y esa era la pregunta que te iba a hacer, pero qué bueno que no terminé de formularla, porque nos diste un contexto fabuloso. O sea, nos abriste un panorama increíble a lo que estaba haciendo, a lo que continúas haciendo, que ahorita nos vas a hablar un poco acerca de tu libro. El prólogo que nos vas a decir quién lo escribió es tremendo. Tú, con toda esa sapiencia y esa experiencia del contacto a distancia que han desarrollado, que también lo hacen los monjes tibetanos, ellos se pueden comunicar con otras personas sin tenerlas enfrente. Y esa era la pregunta. Tú te has comunicado del 94, de ese trágico diciembre del 94, a hoy que estamos 2024. ¿Te has comunicado con Jacobo Grinberg? Mira, decirte sí, del todo sí, completamente sí, sería muy aventurado. Yo quiero suponer que de pronto he tenido esta comunicación con él, o con esta latiz, o con mi inconsciente, ¿no? Hay mucha gente que se me acerca y me dice, soñé con el doctor Grinberg, ¿qué significa? ¿No? Muchísima gente que me dice, estoy soñando con el doctor Grinberg, ¿qué significa? Entonces yo siempre les digo, ¿y qué te dijo? Porque pareciera cuando me dicen, soñé con el doctor Grinberg y significa soy un elegido, soy una elegida, ¿no? El universo me eligió para decirme, tú eres el próximo. Entonces aquí lo importante es, ¿cuál es el mensaje? Entonces sí, por supuesto, después de que ya no lo vi en diciembre del 94, sí, pues yo suponía que él iba a regresar, ¿no? Pero empecé a soñar con él en bata blanca y con un pizarrón, y ahí me daba clase como corrigiendo lo que la lista famosa y corrigiendo lo que yo estaba haciendo. Entonces yo en mi mente, tratando de ser objetivo, decía, bueno, yo no sé si fue Jacobo de veras o no, pero lo que me dijo me servía. Yo llevaba notas y de esto me dijo y esto me servía, y por muchos años eso me fue guiando. Entonces, en un sueño todo es posible. En un sueño tú puedes conectar con gente que ya no está, que viene a darte enseñanza, con maestros que están en otros lugares. Puedes conectar con tu inconsciente, puedes conectar con lo del día, y todo es posible, ¿no? Entonces, de hecho, en las enseñanzas tibetanas existe el yoga de los sueños, claro, y todo el tema de los sueños lúcidos, etcétera, ¿no? Entonces, yo te podría decir que a lo largo del después del 94 hasta el 2004, lo seguí soñando con cierta regularidad. Era constante la comunicación. Era constante la comunicación. Después fue más esporádico. Y recientemente, el año pasado, cuando presentamos el libro y en algún momento hicimos una presentación de corte más científico, yo me acuerdo que hice mi presentación con PowerPoint y todo el rollo. Y esa noche hice la presentación y con otras personas. Y esa noche lo soñé regañándome, ¿no? Diciendo, no, estuvo del nabo esa presentación. Es un asco. Había que poner estas diapositivas para acá y estas para allá. Entonces, yo podría decirte, pues, fue él o no fue él, no lo sé, pero el mensaje me obligó a cambiar mi presentación, ¿no? Entonces, en diciembre de este año, en este diciembre de 2024, vamos a hacer un evento en homenaje al doctor Grinberg, y por ahí del 4 de diciembre, que fue la última vez que lo vi, y es un evento de 2 o 3 días que se llama El Impacto del Dr. Grinberg. Entonces, y luego es mi cumpleaños, 4 de diciembre. Ah, pues ya estás invitado. Tremendo. Entonces, fíjate cómo va esto. Una cosa es los que lo conocimos, pero ahora algo que a mí me impacta es cómo ha influido en tanta gente que no lo conoció. Sí. Gente que a lo mejor se dedica a cocinar, y no que sean necesariamente son chefs, sino gente que de repente yo en algún lugar vi una tortería que sea La Latiz. La Pachita, ¿no? ¿Qué es esto? O sea, gente que se ha inspirado, artistas que se han inspirado en pintar, en crear obras, científicos, médicos que están inspirados en algo que captaron del doctor Grinberg. Tan así que muchos de sus ex colaboradores están haciendo diferentes investigaciones. O sea, es un legado de 57 libros, como para que uno solito, o sea, si tú me preguntas sobre sus libros, te voy a dar datos sobre algunos de ellos.
Pero hay, por ejemplo, gente que no lo conoció. Por ejemplo, por ahí hay un muchacho que a mí me tiene impresionado. Es un muchacho que se dedica a la seguridad informática, ¿no? Trabaja de día, trabaja para un banco, yo qué sé, ¿no? Pero este hombre que se llama Ramsés de León, no lo conoció. Es un muchacho de 28 años, 29, y que hace investigación formal. O sea, lo hace ver al chamaco. Una investigación sobre temas parapsicológicos. A ti que te encanta eso, te lo voy a conectar. Gracias. Y entonces, pero lo ves usando a la ciencia para estudiar a la parapsicología de manera muy formal, inspirado en el doctor Greenberg, y te habla en sus investigaciones, te hace presente la teoría sintérgica y todo. Yo cuando lo escuché, te juro que me quité el sombrero. Dije, qué tipazo, ¿no? Él y el grupo con los que trabajan, ¿no? Hay una señora que trabaja con él que se llama Teresa, que también no lo conoció, pero hace un trabajo tan riguroso y gente que se ha inspirado en él desde la ciencia, el arte, la cocina, lo que quieras, ¿no? El arte del amor, el arte de la sensualidad. Entonces, el evento que vamos a hacer, que lleva ciencia, espiritualidad y conciencia, pero desde todos, el impacto del doctor Greenberg en la gente que no lo conoció. Que fue la mayoría. Que es la mayoría, pero que ahora dices... Entonces, vete a la parte objetiva. No te quedes con el tema de me habló y entonces soy elegido. No. En Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén, existe un fenómeno llamado el efecto Jerusalén. Gente que va de viaje y de repente se sienten tocados por Dios y se visten con túnica y la Virgen María y se sienten Jesús, se sienten Juan, yo qué sé, o Moisés. Y ya cuando salen de Jerusalén ya regresan a la normalidad. Entonces, que no les vaya a pasar eso con el tema Greenberg. Que no vaya a pasar que te sientes tocado por el nuevo Mesías. No va por ahí. Se trata de que en esa inspiración tomes este talento único y especial que tú tienes y aportes a crear una nueva realidad. Tú ahora, en el 2024... ya dejando por fuera todos, porque me imagino que fue un golpe duro para todos sus colaboradores, fue un golpe duro para la humanidad también de su desaparición, que mucho de lo que se ha investigado en estas décadas que no lo tenemos presente, que donde quiera que esté le mandamos un saludo. Él, ¿sientes que se estaba despidiendo de ti? Fíjate que ahora que nos vimos en este encuentro, estaban Ruth Cerezo, Manuel de la Flor, Lea Thié, Amira Valle, estaba incluso Marta, nuestra querida Marta, que era el soporte técnico del laboratorio. Estaba... hay dos amigos que estaban ahí, que se me fue el nombre, pero bueno, había muchos colaboradores, ¿no? Y entonces cada uno de ellos, que hicimos como una mesa redonda, empezaron a comentar cómo Luis, Alejandro Tapia, etcétera. Como algunos estaban más de acuerdo con Jacobo que otros, ¿no? Cada uno estaba conectado con un ángulo distinto. Pero todos empezaron a comentar cómo meses antes de que desapareciera nos fue dejando a cada uno como una herencia. ¿Qué? No, Amira decía, es que a mí me dejó unos artículos que me dijo, esto es muy preciado para mí, guárdalo. Y así cada uno. Entonces se ve cómo cada uno siguió un camino distinto. Por ejemplo, Alejandro Tapia pues, se dedicó a cuestionar mucho el trabajo de Jacobo, pero se metió a investigar sobre temas de meditación y ahora es un súper académico, ¿no? Manuel de la Flor se metió más desde el ángulo de la filosofía y creó un ángulo filosófico, ¿no? Ruth Cerezo, por ejemplo, creó todo un tema de terapia y se metió a crear algo a lo que le llama el estado de certeza. Y así cada uno, ¿no? Lea con Amira tratando de reproducir aquellos experimentos de aquella época, ¿no? Y nosotros con Shintergy, pues que ahora es 30 años después ya creamos otro modelo, vamos a otro paso, pero cada uno de los colaboradores siguió su propio camino y mucha gente, ahora, como te decía, estos muchachos, Ramsés de León, etcétera, que están investigando diferentes ángulos del legado de Jacobo Greenberg, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente que cree que la visión extraocular es de Jacobo, no. Esa la creó alguien más, que también es un mexicano, hace 40 años, o sea, antes y Jacobo lo retomó. Pero hay mucha gente retomando investigaciones, planteamientos de Jacobo. La hija de Jacobo Greenberg, que es Tusha, que hizo un concierto basado en un libro de Jacobo. Entonces,
ves a mucha gente inspirada en esos temas, inspirada en Jacobo, para darles nuevas salidas, ¿no? Entonces, lo que yo diría ahora es: busquemos la objetividad, que no se convierta en un pensamiento mágico, que no se convierta en lo que desprestigiaría el trabajo y el legado de Jacobo, porque entonces sí, ahora sí la ciencia lo van a ver como un pseudocientífico de cuarta generación y va a decir, esto nada más se vendía en las librerías esotéricas y de ciencia no tiene un carajo, cuando en realidad dejó un legado que se adelantó por mucho a muchos, por muchos años. Por muchos. Y 50, yo creo 50, que era como el Einstein México, se adelantó por muchísimo. Y yo te diría, por ejemplo, nosotros, mi teoría y mi trabajo, las investigaciones sobre el láser, sobre la gravedad, sobre la oscuridad, somos enanos parados sobre los hombros de gigantes. Sí. Y uno de esos gigantes, en mi caso, pues era Jacobo Grinberg. Otro de esos gigantes son los maestros tibetanos con los que me he entrenado por tantos años. Y muchos, la gente de la toltequidad, indígenas, gente con título, sin título, gente sencilla, abuelos, gente que de alguna manera tiene una verdad y no se atreve a hablarla porque no sabe si los van a tirar de a locos. Ahorita es moda, Jacobo. Hay un TikTok que se llama Jacobo Grinberg, hay otro TikTok que se llama Jacobo Grinberg oficial, hay otro que es el TikTok oficial de Jacobo Grinberg. O sea, ahorita es mucho hablar de él. ¿Por qué? Porque también hay muchas investigaciones a la par, ¿eh? O sea, queremos invitar gente, o sea, si alguien tiene investigaciones, búsqueme. Sí. Para el evento de diciembre queremos abrir espacios para que muestren lo que han hecho y obviamente ayudarlos a que lo hagan todavía a un nivel mayor. Puede ser que por ejemplo, el Ramsés se llama. El Ramsés de León, sí. Está haciendo un ensayo como tal. Puede ser que ha hecho un trabajo maravilloso. Yo donde quiera que voy, digo, lo he visto varias veces y lo presumo. Digo, no es de mi equipo, no nada, pero lo que presumo es este espíritu mexicano, este espíritu juvenil en hombres y mujeres que se atreven a cuestionar la realidad y que se atreven a ir más allá, a investigar, a ponerlo a prueba, que se atreven a decir, a ver, ¿cómo funciona esto? ¿Y qué pasa si le ponemos y le quitamos? Y no caen nada más en el pensamiento mágico. No se dejan engañar a la primera, ¿no? He encontrado mucha gente que se pone a hablar de Jacobo como para usarlo como referencia, pero que en realidad no conocen su trabajo. Y por el contrario, he encontrado unos cuantos, muy pocos, que se involucran con su trabajo, que se documentan y que se meten con algún segmento y dicen, a ver, quiero saber más de esto. Y como tú, por ejemplo, ¿no? Que ahora que me has invitado a esto, que te agradezco mucho abrir esta ventana, en verdad. No, para nada, porque al contrario. Te noto pues realmente con mucha objetividad diciendo, a ver, vamos a entrarle a esto, qué pasó realmente. Y yo creo que he hablado de todo y de nada, pero bueno, hay muchas cosas que están en mi libro que se llama La Puerta de Atrás. Shinterji, La Puerta de Atrás. El prólogo, hermano, tu sapiencia, tu experiencia de, pues ya 30 años, ya pongamos. Y la gente me pregunta, ¿y cuántos años tienes? Ha habido gente que saca la cuenta de lo que viene en el libro. Dicen, a ver, 10 años acá, 15 acá, 20 acá. ¿Qué hora hiciste todo eso, no? Y pues me costó 2 matrimonios. Sí, la realidad es que la vida social muchas veces, como lo de los genios rara vez tienen una vida amorosa. Bueno, yo he procurado, pero mira, la verdad es que me he divertido más ahora que cuando estaba haciendo mi investigación. Yeah. El prólogo está hecho por Nassim Haramein. Hijo. Que estamos hablando, pues, uno de los principales exponentes sobre la estructura del vacío y la energía libre. Pero no fue miel sobre hojuelas. O sea, cuando nos conocimos, uno de nuestros físicos estuvo en Cambridge con Stephen Hawking. O sea, tuvo contacto con él. Wow. Otro de nuestros científicos, la doctora Urdaneta, era parte del equipo de Nassim Haramein y colaboró con nosotros como consultora. No colaboró en los experimentos, ni durante los experimentos, ni en el desarrollo de la técnica, porque su contrato con Nassim, en la Resonance Science Foundation, su contrato original decía que todo lo que produjera les pertenecía a ellos, ¿no? Como todos los contratos que existen. Entonces fue más bien como consultora con nosotros, nos daba su opinión sobre nuestras investigaciones, etcétera. Pero teníamos que ser muy cuidadosos por no caer en esa cláusula, ¿no?
Pero cuando le llevó nuestros resultados a Nassim, en un momento que estuvo allá 2 o 3 meses, Nassim vio los datos a nivel matemático. Tenemos más de 11 millones de datos, 380 experimentos. Tenemos experimentos contra línea base, donde no se hizo nada, contra el aspecto experimental. Tenemos experimentos en presente, a distancia, con entrelazamiento cuántico. Solo para darte una idea, el récord mundial de entrelazamiento cuántico entre los físicos es de 1,200 kilómetros. Nuestros experimentos Katmandú, México, están hechos a 14,000 kilómetros. O sea, tenemos los datos están hechos con un análisis matemático muy pulcro. Uno de los físicos, el doctor Arturo Ortiz, es matemático también y es físico en plasma nuclear. Y bueno, ahora nuestro equipo ha crecido, ¿no? Pero entonces, cuando Nassim vio nuestras investigaciones y nuestros datos, dijo, caray, ¿a poco? Entonces tuvimos una junta vía Zoom y no, hombre, pues en el primer encuentro ahí nos dimos un agarrón brutal porque su primera expresión, él se dirigía a los físicos, ¿no? Básicamente porque él es físico. Pero de repente, cuando yo quise corregir algo, yo no sé si lo dijo en broma y yo me calenté, pero la realidad es que como buen mexicano, su primera expresión sobre nuestras investigaciones, cuando yo intervine, me dijo, my friend, you are a freak. O sea, como diciendo, mi amigo, tú eres un fenómeno, sí, ¿no? Claro, claro. Pero yo lo vi así freak y tú sabes que tiene una connotación. Sí, es una connotación de malo. Sí, como de así despectivo, ¿no? Ajá. Y me enchilé y así nos hicimos un agarrón ahí. Yo dije, no me va a querer volver a hablar en su vida, ¿no? No. A pesar de ese agarrón, que fue así de tú a tú, sobre los datos, sobre los hechos, nos invitó a su laboratorio a San Clemente, California. Él pagó el vuelo, pagó el hotel y nos invitó a 3 de nuestro equipo al matemático para explicarle a otro matemático allá de igual a igual, a su investigador y a mí, y nos invitó a hacer experimentos en su laboratorio, ¿no? Aquí lo hacíamos con láser y dijo, no, acá lo vamos a hacer con la oscuridad, que era un experimento basado en que, por ejemplo, en este momento aquí debe de haber, pues voy a inventar, ¿no? En este momento aquí, por la luz que tenemos tú y yo, debe de haber 50,000 fotones en este momento. La oscuridad, que es la ausencia de fotones, pues había 8 o 10 fotones y tenía un contador para ello, unos dispositivos especiales. Entonces hicimos experimentos en su cámara de experimentación con esos dispositivos de 20, 30 mil dólares y efectivamente había 8 o 10 fotones. Cada vez que yo entraba a la sala y activaba el efecto Shintergy, así le llamamos. Ese es un ejercicio que tú haces. Es una sincronización entre mis diferentes procesadores, no solo el cerebro craneal es uno, pero hay más procesadores. Una sincronización conmigo, con el espacio, etcétera, que es algo que le enseñamos a la gente a hacer para alterar la estructura de la realidad y la estructura del espacio. Entonces, cada vez que activaba yo eso, subía a 16 a 20 fotones. Entonces, Nassim decía, no, esto, aquí hay algo raro, debe ser la ropa o algo, ¿no? Y dije, bueno, hagámoslo a la mexicana. Me voy a distancia, me voy a 4 kilómetros. Tenemos experimentos a 14,000, pero me voy a 4 kilómetros. Volvían a medir, salían 8 o 10 fotones. Y cuando hacíamos el experimento, de 16 a 20 fotones. Y lo hicimos un chorro de veces y luego lo hicimos un día antes y un día después, o sea, hacia el futuro y hacia el pasado. O sea, tú, híjole, esto que estás diciendo les va a volar la cabeza a muchos de los que están escuchando. Quiere decir que tú puedes modificar, tú puedes cambiar una atmósfera, un lugar desde donde tú quieras y en el momento que tú quieras. ¿Lo puedes hacer también en el pasado? Hacia el pasado y hacia el futuro. O sea, sería ahorita imposible porque no tenemos acceso a máquinas del tiempo donde no, pero sí tenemos regresar. Dispositivos donde dices, la medición es el miércoles y hago el experimento desde el viernes. O sea, viernes 2 días atrás. Y cambia. Eso contra la línea base. Es como un viaje en el tiempo. Ajá. Pero lo importante aquí, si tú me dices, puedes cambiar la realidad así, yo te diría así con objetividad, sí. La realidad así completa, no lo sé. Esa medición en dispositivos sí, porque no depende de una voluntad ajena. Claro. ¿No? Y a mis clientes los ayudo a que regresen a su pasado, a que limpien ese pasado y extraigan lo mejor de ese pasado. Ajá. O los ayudo a que vayan al futuro y puedan ver las tendencias del mercado, o puedan ver las tendencias de hacia dónde los está llevando este destino destructivo que están tejiendo, hacia dónde los está llevando esta enfermedad. Pero, tanto como modificarlo, porque tiene ciertas reglas este efecto, esta sincronización.
O sea, no se puede usar ni con fines militares, ni con fines políticos, ni con fines de manipulación, porque depende de otras voluntades. O sea, no puedes violar el libre albedrío de otros así como así, ¿no? O sea, yo no puedo ir a proyectar esta conciencia a otro lado y decir, ahora voy a manipular la conciencia de alguien. No funciona así. Cuando intentamos hacerlo en la pandemia para ayudar al país a que tuviera menos contagios, se quemaron nuestros aparatos. Todos los aparatos y los dispositivos. O sea, empezamos a entender este código cuántico de colaboración con esta estructura, con esta conciencia. Y la primera palabra que aprendimos fue no. Eso reforzaría mucho la hipótesis de que hay leyes universales sí, que controlan nuestra propia autodestrucción. Hay leyes universales que controlan, que regulan al universo, ¿no? Ajá. Pero nosotros tenemos el libre albedrío, nos parecemos mucho al universo y somos amos y señores para echar a perder nuestra vida, para drogarnos, para destruirnos y a lo mejor después para levantar el vuelo y decir quiero otra vida. Pero el juego que tiene, el reto que tiene la humanidad ahorita es la autodestrucción. O sea, la moneda está en el aire. Tenemos todo para destruirnos y dejar el control en unos cuantos en el mundo, o para salir de este espejismo y crear una nueva realidad de decir en favor de todos, en beneficio de todos, y no solo los seres humanos, los otros seres también. Peces, animales, mamíferos, insectos, plantas. O sea, en este planeta no solo hay humanos. Y que ahora, cuando nos reconectamos con nuestro universo interno y empezamos a reconectarnos con el exterior, te das cuenta que todos estamos conectados. No todos somos uno, porque tenemos nuestra individualidad, pero funcionamos dentro de un mismo organismo. O sea, las células del hígado son diferentes a las células del corazón, pero funcionan dentro de un mismo organismo. Y si nos lleva la fregada al cuerpo, pues todos se van al carajo, ¿no? Entonces, es responsabilidad de todos en este momento que te des cuenta que lo que piensas, lo que sientes, lo que haces, no solo te está impactando a ti, sino a toda la humanidad, a todos los seres sintientes. Entonces, por ahí van nuestras investigaciones y por eso nuestros laboratorios en diferentes partes del mundo, para mostrar cómo lo que pasa con uno se refleja en muchos lados. Tenemos la tecnología, nos faltan los fondos. Yo he fondeado muchas de estas investigaciones con cursos que doy. Por ejemplo, doy cursos de 3 días a las 5 de la mañana, o cursos de 7 días o de 15 días. Tengo un entrenamiento que dura 2 años y medio, que son 9 escalones. Uf, está tremendo. Y va con rigor, ¿no? O sea, con aplicaciones a la salud, aplicaciones a los negocios, aplicaciones a las relaciones. Tengo talleres especiales de Shintergy Business para gente de empresas, gente que hace cosas de inversiones o de negocios. Acabamos de dar un taller piloto en la Torre BBVA. Estamos hablando ya de palabras mayores en el piso 33. Tenemos otro taller de estos en junio, por ejemplo, ¿no? En la Torre BBVA. Entonces, por un lado, estamos jalando hacia la espiritualidad, hacia la parte científica, pero también hacia la parte aterrizada de los negocios, donde el negocio tenga un tinte intuitivo y espiritual con estas investigaciones y tú puedas sincronizarte como un láser. Y hagas lo que hagas, al sincronizarte como un láser, vas a funcionar mucho mejor. 200% mejor, 300% mejor. Lo que nuestras investigaciones dicen que una persona puede sincronizarse hasta un 1600% mejor. Pero requiere entrenamiento, ¿no? Entonces, este año vamos a continuar con nuestras investigaciones, pero pues, si hay alguien por ahí que se quiera sumar a la causa y quiera colaborar económicamente con estas investigaciones, tenemos una empresa que nos construyó un laboratorio. O sea, ahora ya tenemos 2. Estamos batallando todavía con la precisión, pero ha habido gente que se ha acercado y gracias a todos ellos tenemos gente en Texas, por ejemplo, que en los momentos más difíciles de nuestra investigación, semana con semana, sin fallar, nos mandó $1,000. Y que créeme que para nosotros era la diferencia entre seguir operando o no. Sí, porque hay veces que las personas piensan que hablamos de ciencia y es un mundo de donadores. No. Un mundo de inversionistas, pero la realidad es que a la ciencia cada vez le está importando menos a la humanidad. O sea, simplemente Jacobo Greenberg se dice que tenía, primero, está muy tergiversado, se dice que tenía primero 3 laboratorios.
Uno en una universidad privada llamada Anáhuac, que era el más sofisticado, que cosa que ahorita nos vas a decir si es cierto o no es cierto. En la UNAM, que era su laboratorio máter, y que en otra universidad muy prestigiosa de forma muy secreta. A lo cual sabemos ahorita. Yo te podría decir que de eso, te puedo decir que probablemente es 90% falso. Claro. Porque él pasaba el 90% de su tiempo en el laboratorio de la UNAM. Y era un laboratorio muy pequeño. Sí llegó a hacer experimentos en la NAO, aquí quizá en algún otro lugar, pero tener las condiciones y los controles y los dispositivos que se tenían en el laboratorio de la UNAM era muy sofisticado en cuanto a los equipos que tenía. Y como te decía, pues ahora, por ejemplo, están muchos ex colaboradores tratando de reproducir algo de eso, pero tienen el problema de que pues, los equipos que se requieren son muy costosos. Te hablo de equipos de 20, 30, 40 mil dólares, etcétera, que no son tan a la mano, ¿no? Entonces, sí, el investigar tiene un gran reto. O sea, requiere tiempo, requiere dinero, requiere dispositivos. Entonces, ha habido gente que a nosotros se nos ha acercado y nos da $10. Y te juro que eso, cuando lo multiplicas por 20 o por 100, hace la diferencia. Claro. Ha habido gente que nos ha dado $1,000. Ha habido gente que así que yo me acuerdo que de repente fui a Grecia a hacer una investigación y una señora que vivía, una mexicana, casada con un suizo, no te creas que estaba casada con un millonario, con una persona promedio, me dijo, oye, ¿vas a pasar por España o algún lugar? Sí, voy a ver unos amigos antes de irme a México. Me dijo, déjame invitarte a una cena para que celebres lo que lograste. Okay. Y me mandó, yo no me acuerdo si me mandó 50 o $100, pero esos pequeños gestos, que obviamente yo agarré ese dinero y dije, mira, esto no sirve así como las amas de casa, esto me sirve para acá, ¿no? Entonces vas juntando esto y aquello, pero esa gente que te suma $1, que te suma $10, que esos que hacen los crowdfunding, que le suban de a poquito, ese poquito, como tus pensamientos, como tus acciones, como tus sentimientos, están sumando en este momento al mundo. Y ahí es donde entre muchos hacemos la diferencia. Para dejar en claro, porque hay mucha gente, yo vi algunos, por ahí algunos, críticas, que siempre la gente va a hacer críticas y es válido, tienen la libertad de expresión. Pero hay unas personas, por ahí vi algún comentario cuando estuviste en tus entrevistas donde decía, este señor únicamente está lucrando con la memoria de Jacobo Greenberg. Quiero decirles que es muy difícil porque es al revés. O sea, tú has gastado de tu dinero, tú has invertido, tú podrías haber invertido ese dinero en lo que, claro, lo que tú o sea, atrás de nuestra investigación hay $1 millón. O sea, eso tú lo hubieras podido gastar. Y no te lo dan los cursos. Claro. O sea, lo que yo ocupo, por ejemplo, ahorita para poder poner, o sea, tengo 2 laboratorios en México que necesito que funcionen y te requiero temas técnicos. Y es lo que ocupo para echarlos a andar. Estamos hablando de entre 300 y 600 mil pesos. Lograr eso con cursos, con los talleres que damos, que además son de bajo costo, de mediano costo, solamente los que son para empresas son más específicos, son un poco más costosos, pero lograr eso con cursos es muy complejo. Y después de echar a andar estos 2, necesito uno en Chile y otro en Boston, y después en este mismo año a lo mejor uno en Pakistán y otro en Francia. O sea, para poder echar a andar eso, lucrando, como dicen, con los cursos, pues yo todavía estoy tratando de aprender cómo se hace esto con las redes. O sea, quisiera ver cómo es que, por ejemplo, alguien como Joe Dispenza, como el Dr. Chopra hacen tanta fortuna con esto, pero yo no he encontrado esa ruta. La ruta que he encontrado es que de mi dinero, trabajando como conferencista, que puedo decir que como conferencista me ha ganado un lugar muy especial, como consultor empresarial, como coach. Mi trabajo es desatorar bloqueos severos. Mi trabajo es encontrar cuando mis clientes ya probaron todo y no les funciona, me llaman, ¿no? O sea, es como el que hace el trabajo sucio, decir, a ver, encuentra dónde fregados está la falla aquí, ¿no? Entonces, cuando encuentro problemas complicados y costosos, por supuesto que obtengo, así digo, a ver, ¿esto cuánto cuesta? Esto te va a cobrar tanto, ¿no? Pero normalmente el retorno que tienen cuando me contratan es de 10 a 1, de 20 a 1. O sea, lo que invierten en mí les va a regresar, pero por mucho. Por eso fue que una compañía nos construyó un laboratorio, porque dijo, en nada más de abril del año pasado a noviembre, aumentaron sus ventas un 30%. En el último mes, nada más el último mes en diciembre, aumentaron 80%, pero en ese promedio entre abril y noviembre, 30%. Aumentaron su productividad 35% y disminuyeron el desperdicio 25%. No, pues es o sea, ya con utilidad. Eso el clima laboral, dice, no lo medimos, pero entonces
cuando me contratan y obtienen tanto, se suman. Entonces, yo te puedo decir, la verdad es que pues gran parte de lo que gané el año pasado, o sea, el 90% de lo que gané se lo metimos al proyecto. Sí, sí. Y la verdad es que entre el trabajo que intentamos hacer en las redes y eso no funcionó como hubiéramos esperado, pero lo que ha funcionado es el impacto que hemos tenido en la gente. Durante la pandemia dimos 30 cursos durante toda la pandemia que costaban en promedio 300 pesos por un mes y eran todos los días a las 5 de la mañana. O sea, quien venga a mí a decirme que yo he lucrado con esto, durante 15 años visité prisiones, la que quieras, en México, en la Ciudad de México, todas las que hay, reclusorio sur, reclusorio oriente, reclusorio norte, cárceles de mujeres, 15 años. Visité asilos, he estado con migrantes en Estados Unidos por 15 años. Ahí invertí, nadie me pagó un peso por eso. E invertí muchísimo, ¿no? Pero lo que obtuve fue una gran cantidad de información y de investigación. El programa de la cárcel se llamaba Liberando tu prisión interior. Qué bonito. Y era un programa de sincronización basado en las enseñanzas tibetanas y y el modelo Shinterji. Y por supuesto tenía elementos del trabajo del doctor Grimberg, ¿no? La meditación autoalusiva que yo aprendí con el doctor Grimberg ahora se llama en nuestro sistema MASH, meditación autoalusiva Shinterji, porque es la versión 30 años después con todo lo que le hemos agregado de nuestras investigaciones, ¿no? Entonces la gente que dice, oye, tú te has aprovechado, y digo, a ver, muéstramelo. Claro. Entonces está el libro lo financiamos nosotros, y la mitad del libro lo financió una organización llamada Ecobanca con Emilio Cano. Ellos nos pusieron la mitad por los resultados que habían obtenido. Entonces, digo, siempre es parte y parte. Nos ponen una parte y nosotros ponemos otra, pero ahí se fueron 300,000 pesos, ¿no? Entonces, por ejemplo, nuestro libro, que por cierto ahora está en Amazon y en Mercado Libre. Sí, qué bueno que lo se llama Shinterji, la puerta de atrás. Está en digital. Ahí está apareciendo para que lo identifiquen. Entonces lo puedes buscar en Amazon y te lo mandan al país que quieras, te lo imprimen y te lo mandan. O te lo mandan en físico o también está en digital. En Mercado Libre, si estás en México, también te lo mandan a tu casa, ¿no? Está por salir el audiolibro, que también nos costó mandarlo a hacer. Está por salir la versión en inglés, que pues está padre porque pues con el prólogo de Nassim. No. Y entonces todo eso ha sido siempre con el apoyo de gente. Entonces por eso ahora vamos a hacer este evento en diciembre de el impacto del Dr. Grimberg. Y bueno, la gente me pregunta, a ver, ¿cómo te encontramos? ¿No? ¿Se puedo dar mis datos? Claro, por supuesto. En todas las redes, en YouTube, en TikTok, en Amazon, en Facebook, Instagram, en Facebook. En todos lados me encuentras como José Luis Bueno Shin. S-H-I-N. Shin. José Luis Bueno Shin. Y hay un teléfono, un WhatsApp donde me escriben con la palabra información y de inmediato les regresamos. El WhatsApp es 52, que es la clave de México, más 52. Y luego el WhatsApp completo es 56 44 11 92 21. Ahí está apareciendo abajo. 56 44 11 9221. Entonces tú me escribes así, hola, soy fulana, te escribo de no sé dónde, ¿no? De Estados Unidos, de Sudamérica, de África, yo qué sé. Mándame información sobre las sesiones individuales, que son sesiones de diagnóstico, o sobre los talleres de introductorios, o sobre los talleres de sincronización, o sobre la reacción en cadena de coincidencias, cómo manejo el caos, o cómo lo aplico a las empresas. Les mandamos información. Y créeme que esto va más allá de lo comercial. O sea, el objetivo es que si no te da un carajo resultado, no sirvió para nada y te devolvemos lo que has invertido, ¿no? Pero lo importante aquí es que lo pongas a prueba. ¿Y si les sirvió que cooperen con algo? Fíjate que hemos tenido, el año pasado tuve varios clientes como estas clientes de AdSpace que nos ayudaron con el laboratorio. Tuve un cliente que vende maquinaria para construir carreteras. Y este hombre llegó y me dijo, nunca había tenido tantos negocios como este año, ¿no? Nunca había tenido tantos negocios. Entonces pensamos que como los otros que habían cooperado, dijo, bueno, quiero cooperar con algo, ¿no? Y nos dio algo simbólico para lo que había ganado, pero lo importante es que donó algo para nuestra causa y siempre les mandamos un reporte. Mira, lo que tú donaste fue a parar aquí. Entonces ahora que vamos a tener unidades de medición remota, pues requerimos más. Necesitamos una fotomultiplicadora aquí en México, necesitamos relojes atómicos para medir las variaciones de
nanosegundos casi. Y cada una de esas cosas, el que no vale 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 dólares. Sí, es carísimo todo. Todos esos equipos son, ahora en vez de usar un láser vamos a usar 6 simultáneos. Entonces todo eso suma, pero lo más importante, como estas investigaciones no hay otras en el mundo y salieron de México. Y otra cosa también más ya en la recta final que te agradezco, José Luis Bueno. Acuérdense, José Luis Bueno Shin, pero también tiene un nickname allí muy interesante porque une Shin con Shintergy. Sí. Entonces la gente me pregunta, oye, ¿por qué tu apellido? Nombre José Luis Bueno Shin. Shin es el modelo, significa aprendiz. Ok. Entonces yo puse el modelo en mi nombre, pues para que se juntara todo, ¿no? Obviamente a mi mamá no le gustó, porque me dijo, ya no tienes madre, pero bueno, ¿no? Y de ahí surge Shintergy, ¿no? Okay. Shintergy, que es el aprendiz del tejido consciente. Sí, claro, porque le quitaste el espacio de su apellido. Pero me ibas a preguntar algo, perdón. Sí, no tanto te iba a preguntar, te iba a decir ahora con quien te hace el prólogo, ¿qué dijo cuando se dio cuenta que tú con muy pocos pesos, lograste? Esa es una duda que tengo. Lo que ellos tienen un presupuesto muy grande. Mira, el equipo de Nassim Haramein se ha dedicado 30 años a investigar la estructura del vacío, porque al final apunta hacia la energía 0.0, que es la energía libre. Con esa energía lo que pretenden es que las naves espaciales puedan ir con mayor eficiencia y con mayor rapidez. Pues te hablo, por ejemplo, de ir aquí a Marte, que al Marte, pues creo que el viaje no sé cuánto se tarda, pero son meses. Sí. Con esta energía 0.0 podría ser en muy poco tiempo, quizá en semanas, ¿no? Entonces ir y regresar. Entonces ellos le han dedicado mucho a esto, entonces han recibido inversión no de gobiernos ni de universidades, sino de gente que quiere invertir en esos sistemas porque saben que si le meten ahí pues van a ganar mucho. Por ejemplo, en los últimos años recibieron $12 millones y se los echaron en 3 años. Sí. Entonces él decía, oye, nosotros nos gastamos $12 millones en 3 años para nuestras investigaciones y nos aparece un grupo de 3 mexicanos y una venezolana con un presupuesto cero, trabajando casi en un garage, en las peores condiciones, con sus equipos que fueron casi reconstruidos, porque bueno, nuestro ingeniero aeroespacial vive en Chihuahua y él pues tomó muchas cosas de literal, así de chatarra, y con eso aprovechó para ser parte de nuestros dispositivos. Esto a los americanos les pudo mucho porque en su equipo, bueno, hay franceses, hay americanos, hay gente de diferentes lugares. Y decían, ¿cómo es posible que estos con nada hayan hecho tanto? Pero al final no la perdonaron, ¿no? Como que reconocieron pues que ellos venían del mismo lugar, ellos han batallado mucho para que la ciencia los pueda reconocer. Quisieron publicar un artículo en la revista Nature y los batearon. Pero el artículo que ya publicaron, ese artículo que tiene su obra maestra sobre la estructura del vacío, así publicado en una plataforma, lo han bajado 40,000 veces. 40,000 veces. Hasta ahora eso es nuevo en la ciencia. O sea, no hay ningún artículo en la ciencia que lo hayan bajado tantas veces en tan poco tiempo. Estos tienen como 1 mes o 2 que publicaron y en 2 meses la gente ha bajado 40,000 veces su artículo, que si tú lo ves, pues no entiendes nada, ¿no? Porque es ciencia pura, matemáticas y fórmulas y demás. Pero ha recibido 40,000. Es que para la gente 40,000 va a decir, ay no, mi artista favorito lo han descargado 100 millones. No, lo que pasa es que para la ciencia es un logro porque realmente nosotros ya no valoramos ni volteamos ni nos interesa la ciencia. A nosotros no nos interesa cómo hicieron este celular. Nos interesa tenerlo. Exacto. Entonces, desgraciadamente... No vemos el esfuerzo que hay. No, claro. Desgraciadamente todo esto se llevó ciencia y matemáticas para lograr todo lo que vemos alrededor físico. Sí. Pero está más padre lo de ustedes porque ustedes... es muy fácil investigar a ver cómo se hizo esto, ¿no? Bueno, H2O, sí. Un PET, no sé, plástico X, pero lo tienes aquí y lo puedes investigar y puedes hacer una tecnología a la inversa. Ustedes investigan, lo que no se ve. Ahora, esa es una bronca porque mira, por otro lado, tienes un montón de científicos en las universidades que ellos realmente han buscado o están investigando temas que son muy importantes, pero a veces no los dejan. Porque están regidos pues, por una línea a seguir, ¿no? Si se les ocurre salirse de esa línea, los expulsan o hasta les quitan la chamba o les dejan de dar apoyos, ¿no? Entonces tienes gente que busca la verdad,
y que tiene la metodología y la tecnología para hacerlo, pero están atrapados en el sistema y no los dejan. A uno de nuestros científicos, a la física, iba a trabajar para una universidad muy importante, no voy a decir cuál, ya estaba, mira, nada más para firmar el contrato, ¿no? Ya estaba dentro del Instituto de Física, no sé qué, y nada más por decir que le interesaba el tema de Nassim, la obligaron, o se retractaba públicamente o no la contrataban. Y por supuesto no se retractó. Entonces, ese tipo de prejuicios existen actualmente en la ciencia. Todavía hay un prejuicio, pues tú todavía puedes ver cómo las científicas las mujeres tienen todavía cierta desventaja, ¿no? Entonces hay espíritus y mentes muy libres que quisieran ir por la verdad y no siempre se los permiten, ¿no? Sí, entonces hay todo un sistema ahí y ahora si queremos salirnos del sistema, pues bueno, tenemos ventanas como estas que estás abriendo, que después me encantaría hablar contigo sobre algunos sistemas tibetanos como son el Chot, que es lo que se hace en los cementerios. ¿Has oído hablar del Chot? Fíjate que hay una persona que quiero traer aquí que dice que lo está empezando a explorar y que le ha dado muy buenos resultados, pero que va es muy distante a lo que conocemos. No, esto es totalmente como base. Pues bueno, está el Chot de las prácticas en los cementerios de los tibetanos, donde liberan a los espíritus, les ofreces tu cuerpo como comida y entran en un estado de conciencia y de iluminación, ¿no? Existen también el tema de las nagas, que son estos guardianes de la naturaleza, que son como espíritus conscientes y que coinciden con otras culturas, ¿no? Como el caso de las culturas, los pueblos originarios precolombinos en México. Y así, o sea, hay una serie de temas que valdría la pena comentarte desde este ángulo de Shintergy. Pero bueno, muchísimas gracias por la invitación. No sé si tengas alguna pregunta más. No, solamente la invitación, porque ahorita hablamos un poco de Jacobo Greenberg, de cómo seguiste con ese legado, cómo hiciste y acataste la orden de investigar esos 8 preceptos que Jacobo te dejó y que al final se hicieron más de 20. ¿Cómo has logrado tanto? Espero que les haya gustado mucho este programa. Y sí, quiero extender la invitación a los programas que quieras, ya hablando directamente de tu trabajo. Ok. Me interesa mucho. Ahorita hablaste de este tipo de forma de trabajo espiritual en los cementerios. Estaría padrísimo que nos lo explicaras. Hay gente que lo está haciendo. Para los que crean que eso es algo nuevo, bueno, para nosotros va a ser nuevo, pero se hace desde milenios atrás, ¿eh? Sí, esta práctica Chot fue, fíjate, desarrollada por una mujer en el siglo XI. O sea, estamos hablando del año 1000. Mil años atrás. 1100, sí, 1000 años atrás. Entonces, 1100, 1200, por ahí. Machu Lomdrom se llama ella. Y combina el ritmo, el cuerpo, el habla, los sonidos, combina el cuerpo, la energía y la conciencia. Y de alguna manera coordina esto para trabajar con aquello que nos da miedo, como son los espíritus hambrientos, ¿no? Y desde ahí, en un estado de total sincronización, es ayudar a los que están perdidos, las ánimas en pena de las que se habla en nuestra cultura, ¿no? Sí, está interesantísimo. Eso está muy interesante, y como eso hay temas que se conectan lo de allá con lo de aquí, con lo que hacemos aquí en México, con lo que se hace en algunas culturas, y resulta muy, muy interesante. Entonces, bueno, la realidad es que muchísimas gracias por la invitación. Repito, si la gente nos quiere hacer preguntas, a mí siempre me gusta decirles, bueno, ¿qué te quedó de este programa? Mándanos tu comentario, ¿no? Que te manden preguntas. El WhatsApp que les decía, ahí está apareciendo. El 52 56 44 11 92 21, ¿no? Okay. Escríbanos y bueno, pues va a ser muy interesante ver la señal de regreso. Y bueno, pues invitarte a nuestro evento en diciembre. Ahí estaré. Ahí estaré. Va a ser cómo ha influido el impacto del Dr. Greenberg en ti. Sí. No, hombre, va a estar buenísimo. Les agradezco mucho. Acuérdense que estamos con José Luis Bueno Shin, y esta no es la primera vez que va a estar aquí con nosotros. Vamos a meternos mucho en el trabajo que realizó después de Jacobo Greenberg, y
les va a volar la cabeza. Yo sé que ustedes van a estar bueno, siempre agradecidos. estamos hablando de él, siempre. O sea, él es un referente dentro de nuestro sistema. Hacemos mucha referencia a nuestros maestros. Por la base, ¿va? Sí, él es un referente y siempre hablamos de él. Y bueno, pues la verdad es que, mira, cada mes damos un curso introductorio de 3 días. Y hay una serie de prácticas Ahí que están, damos. sí, claro. Entonces, pues búsquenos. Sí. Y muchísimas gracias por la ventana, gracias por la invitación. Todo es al número. Ahí pueden... Puede ser a ese número pidiendo información o en cualquiera de mis redes, Ok, que perfecto. sea José Luis Buenoshin, con que pongan información. Entonces la gente de nuestro equipo los va a buscar y les va a mandar lo necesario. Nunca les vamos a pedir datos así de dame tu número de clave y eso. O sea, si No, alguien claro. nos sorprende con te voy a vender cosas de criptomonedas, no somos nosotros. Ajá. Pero siempre Ok, les vamos sí. a mandar información. ¿Ok? Muchas gracias, José Luis. Bueno, Un placer. y espero les haya gustado. Acuérdense que estamos en Apple Podcast, estamos en Spotify. Ahí pueden seguir escuchando las veces que quieran este podcast y les agradecemos mucho. Fue una plática que a mí, yo ya estaba esperándolo. En el siguiente programa les decimos que casi no se realiza esto. También las energías no quieren dejar hablar a José Luis. Así es que las energías malas, cuídense mucho y esto fue el podcast de Omar Cruz. Espero haya sido de su agrado. Chao.